Así que, mis hermanos, voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 14 del libro de Génesis. Recordemos que seguimos en la serie en Génesis. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 14 y le oramos a nuestro Dios para rogar porque dependemos de Él y porque necesitamos que Él obre en medio nuestro aún en este tiempo del sermón, tanto al predicador que lo use, como también el Señor use a la audiencia, y que juntos podamos glorificar su nombre. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinat, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidín, es decir, el mar Salado. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Con tantos nombres, con tantos reyes, con una guerra, Señor, en medio de esto, pero aún así es tu palabra, es lo que hoy nos has dado, Señor, como parte del alimento, Señor, que necesitamos para nosotros ser sostenidos y guiados por ti, mi Dios. Tú has sido bueno, Señor, al proveernos de tu palabra para que nosotros dependamos de ella, Señor. Por eso es nuestro ruego que use, Señor, este tiempo de predicación, que use, Señor, al siervo, Señor, que me uses a mí en este caso, Señor, que siendo imperfecto e inmerecedor, Señor, de tan enorme privilegio, a ti te plazca, Señor, usarme para que tu nombre sea glorificado. Oh, Señor, que no sea ningún nombre, que no sea, Señor, por más que algo nos pueda sorprender, Señor, de algo que yo pudiera decir, Señor, que no sea la gloria a mi nombre, sino al tuyo, Señor. Que sea la gloria a tu santo, bendito y exaltado nombre, que tú eres quien da el poder, quien tú al final de todo, Señor, será quien me use para que yo pueda dar este sermón con claridad, con denuedo, Señor. Así que nuestro ruego y descanso está en ello, Señor, en que no sean mis palabras, sino tu palabra la que cobre, Señor, el verdadero protagonismo, a que tu nombre, Señor, sea el nombre que se exalta, a que, Señor, nosotros aún tengamos la disposición de mantener la expectativa y también, Señor, la concentración para que no haya nada, Señor, que nos distraiga, porque tú lo vales, Señor, porque tu palabra lo vale, porque qué otro momento, qué otra cosa, Señor, es más importante o oportuna en estos momentos. Oh, Señor, te pedimos que nos des este tiempo para nosotros poder atender a tu palabra. Oh, bendito Dios, rogamos, oh Rey, te rogamos, ayúdanos, no solamente al entendimiento y la sabiduría, sino también, oh Señor, ayúdanos a que aquellas implicaciones prácticas que se desprendan de esta enseñanza, nosotros podamos considerarlas y aplicarlas a nuestras vidas, pero también, Señor, que podamos ver que por encima de todo, Señor, tú eres el Rey que gobierna y que tú, Señor, has dado un plan perfecto de salvación. Tu promesa, Señor, para salvar a los hombres sigue siendo la misma, sigue estando vigente, Señor. Y rogamos, oh Dios, que nunca podamos nosotros perder de vista que tú sigues obrando conforme a tu perfecto plan de salvar a tu pueblo, Señor. Te damos gracias y en el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros venimos de ver a Abraham. Abraham, hasta ahora, recuerden que todavía no se le ha cambiado el nombre a Abraham. Hemos visto a Abraham, y estoy hablando acerca de la parte más reciente de Génesis, a partir del versículo 12, que encontramos este asunto. Nosotros vemos que Abraham ha sido llamado por el Señor y en una gran promesa que vemos en Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le dice cómo él ha de ser o cómo Dios lo ha escogido, pero también le ha dado una promesa. Recuerden lo que dice Génesis 12, del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí nosotros encontramos que el Señor le hizo ese llamado o ese llamamiento a Abraham, y Abraham caminó por fe, caminó en fe, siguiendo al Señor. Veíamos allí como también en un momento determinado su fe mengua, pero cómo el Señor fue fiel a su promesa y sostuvo a Abraham. Y cómo continuaría el Señor haciendo eso, demostrar cómo la determinación de Abraham lo llevó a que pudiera seguir creyendo en el Señor, o cómo más bien el Señor le mantuvo en esa fe puesta en él, para que Abraham no se fuera tras lo que sus ojos veían. No obstante, sí lo hizo así su sobrino Lot. Después de ese acontecimiento particular y personal y circunstancial que vivió Abraham con Lot, nos encontramos ahora con esta nueva situación. Abraham y Lot eran hombres con grandes posesiones. Podemos incluso decir que tenían cierto poder, pero con todo y eso seguían siendo unos nómadas. Es decir, unas personas que no tenían un lugar donde ellos estaban firmes, establecidos, una ciudad o una nación a la que pertenecían, sino que ellos andaban siempre de un lugar a otro, hasta que en un momento determinado, al separarse, Lot determina yendo a pertenecer a un lugar en particular. Alrededor de esa zona donde se encontraba Abraham y Lot, ese lugar donde ellos siempre andaban y que a veces llegaban a la cercanía de una ciudad, o a veces se colocaban en un monte, o a veces en otro lugar, nosotros nos encontramos que alrededor de ellos habían unas ciudades que se conocían como ciudades-estado. Si no eran naciones fuertes o naciones con grandes ciudades, sino que cada una de esas ciudades se conformaba, podemos decir, una especie de nación, aunque se conoce realmente como ciudades-estado. Al ser una población en un lugar y relativamente cerca habría quizás otra, pero cada una tenía su propio rey. Es lo que estamos encontrando acá. El asunto, mis hermanos, es que a una de esas ciudades terminaría acercándose Lot en este caso, terminaría yendo a pertenecer o a formar parte de la cercanía, de la periferia de una de esas ciudades. Recordarán ustedes que esa ciudad es Sodoma. Ahora, los reyes, mis hermanos, de estas llamadas ciudades-estados, iniciarían para ese tiempo unas alianzas, y estas alianzas tienen cierto sentido. A modo de contexto, nosotros podemos, si pudiéramos tener un mapa, pudiéramos ilustrarlo de qué manera esto está ubicado, pero podemos, más o menos de lo que yo puedo darte a entender, es que las naciones donde estaba el rey Kedorlaomer, las cuatro primeras que se nos menciona en el texto, que tenían una alianza, esas estaban en la zona que hoy conocemos o que más tarde conoceríamos como Siria y Babilonia, esa región de allí donde forma parte de Babilonia. Y en cambio estas naciones o estas ciudades-estado de Sodoma, Gomorra y estas otras ciudades formaban parte de lo que es la tierra prometida o la tierra que está alrededor del Mar Muerto. De hecho, el Mar Salado que aquí encontramos que se nos dice no es otro sino el Mar Muerto. Así que esas ciudades se encontraban aquí, así que así a cierta distancia e incluso política, social y culturalmente eran naciones con ciertas diferencias, con muchas diferencias. Así que estos otros cuatro aliados se van a enfrentar contra estos otros cinco reyes aliados. Así que mis hermanos, nosotros lo que encontramos aquí es algo que sucede continuamente en nuestras vidas. Nosotros vemos por un lado el pequeño mundo de Abraham siendo afectado y con una circunstancia particular. Es decir, Abraham con su sobrino Lot tuvo una discusión, hay una de entre los pastores y se está formando una discrepancia, termina por separarlos, hay un conflicto. Pero en el mundo macro o más grande alrededor de Abraham está sucediendo una guerra, está por suceder una guerra. Así que nosotros no podemos olvidar que en nuestro mundo pequeño siempre hay circunstancias, hay pérdidas, hay afectaciones, hay circunstancias particulares que vivimos, pero no solamente esto no afecta, sino que hay un mundo macro, hay unas circunstancias mayores a nosotros que también afectan nuestras propias vidas. En este caso es la lucha que van a tener algunas naciones. Así que mis hermanos, eso que le sucede a Abraham y que nos muestra la historia es lo mismo que nos pasa a nosotros. En este mundo macro alrededor de Abraham está sobreviniendo algo mucho más que un pequeño conflicto entre pastores por terreno. Aquí está un conflicto mucho más grande que es el de unos reyes por territorio, por posesiones y por subyugar a otros para que les sirvan como esclavos.
Así que estamos viendo que hay algo mucho más grande que el mero conflicto que tiene Abraham. Y por incluir a su sobrino Lot en el asunto y todo lo demás que vamos a ver, entonces esta historia macro tiene mucho que apuntar o tiene mucho que afecta la vida de Abraham. Estas cosas, mis hermanos, que van a suceder en este texto, van a representar una cierta amenaza a la promesa de Dios. Y yo quiero decir que aunque aquí parezca, y el título de nuestro sermón, por eso tiene ese título, que las promesas de Dios ante el peligro, hay una amenaza, hay algo que parece que la va a afectar o a chocar. Realmente eso es desde el punto de vista humano. Yo voy a estar hablando desde el punto de vista humano y cómo aún en medio de eso el Señor sigue siendo Dios por encima de las circunstancias humanas. Desde lo humano se va a ver como que la promesa del Señor va a verse afectada, está en peligro, pero desde el plano divino nunca cobró peligro, nunca había ningún peligro, nunca había ninguna circunstancia que le estuviera afectando o que le estuviera amenazando para que esa no se llevara a cabo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, mis hermanos, que hay unas dos ópticas aquí en este texto, nosotros trataremos de verla desde el plano humano, pero cómo el plano divino reina e impera por encima de estas cosas. La promesa de Dios ante el peligro de la guerra va a ser nuestro primer encabezado. Nosotros vemos peligros y la promesa parece estar ante peligro. El primer peligro, el primer encabezado que vemos nos expresa el primer peligro, la promesa de Dios ante el peligro de la guerra, que va desde los versículos 4 al versículo 12. Nuestro segundo encabezado será la promesa de Dios ante el peligro de la cautividad, que va de los versículos 13 al versículo 16. Y como nuestro tercer encabezado, la promesa de Dios ante el peligro de la victoria, versículos 17 al 24. Veamos entonces, mis hermanos, la promesa de Dios ante el peligro de la guerra, versículos del 4 al 12. La guerra, mis hermanos, es algo lamentable. La guerra es algo que trae grandes devastaciones sobre los lugares donde esto ocurre. No solamente sobre las personas, también afecta a los lugares alrededor de donde está ocurriendo la guerra. Así que vemos que una guerra es algo que es devastador, destructivo, de una forma impresionantemente grande. Y aquí nosotros vemos que hay una guerra que va a realizarse. Hemos tenido muchas guerras nosotros y conocemos en cierta manera las repercusiones que trae esta hacia la vida de las personas y hacia los lugares donde esto ocurre. De los versículos 4 al 7 nosotros encontraremos esta primera parte donde nos habla el texto, nos dice que 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. ¿Quiénes? Los otros 5 reyes que estaban en la zona cercana al Mar Muerto. Kedorlaomer, en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, es decir, la alianza que estaba hacia el lado oeste, pudiéramos decir, hacia el lado donde como les decía, la parte de Siria y Babilonia, que se conocería posteriormente, estos 4 reyes, esta alianza, vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, en Carnaín, a los suritas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataín y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Estos volvieron a Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Mis hermanos, hasta este momento en el libro de Génesis no se ha visto algo como esto. No ha habido ninguna guerra. En los 14 capítulos que hemos tenido no había sucedido una guerra. No había sucedido unos reyes levantándose contra otros. Así que aquí estamos ante algo sin precedentes. Unos reyes que se unen en una alianza para conquistar todos el resto de los demás reyes. Si ustedes han podido recordar algunos de estos nombres, no son sino los pueblos a los cuales el Señor les había dicho a ellos que eran los pueblos que ellos iban a tener que sacar o que más adelante encontraremos que son los pueblos que Dios tiene que quitar de allí para que esta sea la tierra prometida del pueblo de Israel. Así que básicamente el territorio que estos otros reyes están tomando es la tierra que el Señor le ha prometido dar a Abraham. Así que tiene cierto sentido porque desde algo macro está afectando lo que el Señor ha determinado que va a suceder como parte de su promesa. Mis hermanos, estos versículos que acabamos de leer nos dan indicio de lo que ha ocurrido durante 12 años. Kedorlaomer había sido el rey que había gobernado a todos los demás reinos. Estos se levantan después de 12 años contra él esta alianza
de 5 reyes y les dicen, basta, es suficiente, se rebelan contra él y disponen a no tener que darle más tributos y rendirse ante él. Y durante un año gozan de una aparente paz, gozan de un momento de tranquilidad. Los opresores los opresores dejan de oprimir a estas personas, ahora ellos tienen cierta, parecería cierta paz, cierta tranquilidad, pero mis hermanos, esto no tardaría en dejar de ser así. Pasado un año, en el año 14, después de que esta gente estuviera así, nuevamente Kedorlaomer sale a tomar lo que piensa que es suyo. Él una vez más hace alianza y deja de, o más bien se une en esta alianza y va a la conquista de estas naciones que estuvieron subyugadas a él durante 12 años. Allí, mis hermanos, nosotros vemos que todos estos lugares a los que él está tomando posesión ahora mismo pertenecen al lugar que Dios le ha dado, o son el lugar que Dios le ha dado a Abraham, o que le ha indicado a Abraham que será el lugar donde se cumplirá esta promesa que Dios le ha dado de un territorio también. Así que de cierta manera, este rey está afectando, se está involucrando en una tierra que el Señor ha prometido dar a Abraham. De los versículos 8 al 10 nos dice, mis hermanos, que entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, es decir, los 5 reyes que formaron esa alianza, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidín. Es decir, le presentaron batalla a Kedorlaomer, el rey de Elán, a Tidal, rey de Goyín, a Anrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el de Gomorra al huir cayeron allí y los demás huyeron a los montes. Era una guerra de reyes, sí, una guerra ahí furiosa y tremenda en ese momento. Y allí el Señor, en medio de esa circunstancia, allí vemos cómo el rey de Sodoma y su alianza termina siendo sucumbida por la alianza del rey Kedorlaomer, que fue más poderoso y termina enfrentándose. Alrededor del Mar Muerto, mis hermanos, existen unos pozos de asfalto. Actualmente también se encuentran esos pozos y podríamos determinar incluso dónde ha sucedido en el punto geográfico exacto donde sucedió esa batalla, en la cercanía. Y al huir, estos reyes caen en uno de esos pozos y todos los demás terminan huyendo al monte despavoridos. Parecería como que este rey simplemente les dio, vamos a darle un añito ahí de gabela para que se distraigan un ratico, para que reposen, pero luego van a ser nuestros. Y esto es lo que hace esta persona. Los motivos, mis hermanos, por lo que ha ocurrido esta guerra vienen siendo los mismos por los que ocurren todas las guerras, siempre queriendo obtener a alguien mayor beneficio de algún área en particular. Siempre hay algo que está en juego. Nunca ocurre una guerra porque las personas no estén peleando nada. Siempre quieren apoderarse de algo. Muchas veces se pudieran disfrazar de valores o de alguna otra cosa, pero siempre hay algo que una persona quiere tomar de otro y está dispuesto hasta incluso enfrentarse en una guerra con tal de salirse bien librado o de obtener lo que esa persona quiere. Aquí, mis hermanos, nosotros lo encontramos. Aquí nosotros vemos que en esos pozos de asfalto caen estos reyes derrotados. En algunos de esos pozos de desespero, mis hermanos, de allí salen huyendo y estas personas, como donde habían peleado era cerca a Sodoma, es por eso, es entendible por eso que ellos fueron hasta ese lugar y tomaron personas como prisioneros y tomaron posesiones de ese lugar. La razón es porque era la ciudad que se encontraba más cerca del lugar donde ellos habían enfrentado batalla. Así que inmediatamente tras la victoria de esta gente, toma todo lo que se encuentra a su alrededor y lo llevan con ellos. Entre las personas que capturan se encuentra Lot, el sobrino de Abraham, quien había ido a ese lugar, mis hermanos, no por otra cosa, sino por lujuria. La lujuria es aquello que nuestros ojos ven y que sucumben ante eso. Y esto fue lo que le pasó a Lot, tal cual. Él vio lo agradable de ese lugar y sucumbió ante ello. Así que allí estando ese hombre, termina siendo llevado. Un rey pagano, mis hermanos, terminó por conquistar otra vez la tierra que Dios había prometido. Por medio de una guerra se llevó tal conquista y pareciera, mis hermanos, pareciera a simple vista que esta guerra ha amenazado la promesa de Dios. A simple vista parece que esta guerra y este rey poderoso ha amenazado la promesa de nuestro Dios.
pero ni siquiera algo tan devastador, tan desolador, tan malvado, tan destructivo a la vida humana como lo es una guerra, podría evitar el cumplimiento de la promesa del Señor. Ni siquiera eso, mis hermanos. Y a esto, mis hermanos, podemos nosotros agregarle cualquier cosa. No hay nada, mis hermanos, que pudiera apartar al cumplimiento de la promesa de Dios de tomar a un hombre y hacer de él un pueblo, del Señor redimir a su propio pueblo. No habrá nada que pueda evitar ese plan redentivo del Señor. No habrá nada que lo pueda llevar a que no se desarrolle. Sabemos, mis hermanos, que la promesa de Dios en este pasaje, de manera inmediata, aquí estoy hablando del contexto de Abraham, de manera inmediata Abraham, lo que encierra su promesa es una tierra, una descendencia, un nombre. Eso es la promesa de Abraham. Y aquí en estos momentos podría parecer que está en juego. ¿Por qué? Porque no hay tierra, la han desolado y la han conquistado, porque él no tiene un nombre, porque el nombre se lo dará el Señor, y porque entre otras cosas él no tiene una descendencia. Y aquel en quien él pudiera haber puesto sus esperanzas, que era su sobrino Lot, ahora ha sido llevado cautivo. Aunque ya no estuviera con él, formaba parte o era su pariente, era su sobrino querido con el cual él se lo había llevado tras la promesa que Dios le había dado. Así que, mis hermanos, nosotros hoy sabemos cuál es nuestra promesa que nos ha sido dada, la cual muchas veces se tiende a ignorar y colocar la atención en las posesiones o cosas que no son esa promesa. Esa promesa, mis hermanos, no es otra sino Cristo y la redención que viene con él. Nosotros muchas veces dejamos que nuestras circunstancias personales y particulares nos hagan olvidar que nosotros somos parte de esa promesa de redención. Nosotros, mis hermanos, sabemos que hay un reino que deberíamos anhelar por encima de cualquier cosa y que las demás cosas vendrían por añadidura. Sin embargo, normalmente tendemos a intercambiar las cosas y poner nuestra atención y mirada a las añadiduras, a las cosas materiales y de aquí y ahora, e ignorar el plan que el Señor está obrando por encima de todo, mis hermanos. Nosotros, cosas como una guerra pudieran parecer que la promesa de Dios se fuera a ver afectada. Hoy nosotros no tenemos una guerra, sino una pandemia en medio nuestro que parecería que está afectando todo el mundo y que nos va a destruir y nos va a acabar. Sin embargo, mis hermanos, la promesa de nuestro Dios es de redimir a su pueblo. Y aunque una pandemia, una guerra, un terremoto, una circunstancia difícil en la vida pudiera parecer el acabose, mis hermanos, no podemos olvidar que el Señor nos ha prometido que seremos de él aquí y para siempre. Así que por encima de mi circunstancia personal, hay una circunstancia macro que pudiera ser una pandemia, pero por encima de esa circunstancia macro está la promesa del Señor de salvar a un pueblo para sí. Todas las circunstancias de la vida humana, de la historia humana, están tejidas en la historia de la redención del hombre. Mis hermanos, no hay ningún acontecimiento desde la caída humana hasta hoy y hasta el día de Cristo Jesús. Todo tendrá que ver, absolutamente todo, con el plan de redención del Señor. El Señor va a salvar un pueblo para él. Y podrán en medio del camino venir terremotos, venir pandemias, guerras, aflicciones, personales mías en mi pequeño mundo, pero también en mi mundo macro, una pandemia, una enfermedad mía, no sé, un dolor de cabeza, algo mío nada más, o una enfermedad macro que pueda afectar a todo el mundo como es una pandemia, ¿sí? Puede haber un conflicto con mi pareja, pero también puede haber una guerra devastadora entre naciones. Si es pequeño, sea grande, mis hermanos, por encima de esas pequeñas historias y grandes historias está la historia del Señor para salvar a su pueblo. Y esa es la promesa que, aunque parecería que es amenazada por una guerra, nunca ha estado amenazada. El Señor va a salvar a los redimidos, el Señor va a salvar a los suyos. Y eso a nosotros nos debería dar esperanza, mis hermanos. Nosotros podríamos ver que hay un tejido que el Señor está haciendo y cada vida es como parte de un hilo en un tejido grandísimo, en un tapiz gigante que el Señor está tejiendo. Y al final de los finales veremos en ese tapiz la obra gloriosa de Cristo para salvar a los suyos. Nosotros formamos parte en un pequeño hilo de ese tapiz que ha sido tejido. Y eso es lo que podemos ver. Mi vida, tu vida y la vida nuestra forma parte de este glorioso plan de salvación. Aunque parezca afectada la promesa por una guerra, realmente no lo está. La promesa de Dios ante el peligro de algo tan devastador como la guerra puede paralizar y llevar a la duda, a la desesperanza, al temor a cualquier persona.
Pero si miramos y recordamos que quien promete es el Señor, nosotros, mis hermanos, dejaremos de ver entonces el temor a otros reyes o a la guerra que pudieran formar otros reyes y confiar y descansar en el Rey soberano que gobierna todas las cosas. Tú estás atravesando hoy por una situación dura, estás atravesando por un momento difícil o tal vez un familiar tuyo. Mis hermanos, sigue confiando en tu Padre Celestial. Todo lo que Él está gestando es de acuerdo a su plan de redención para los suyos. En esta vida tendremos aflicción, pero recuerda, Él venció al mundo. Él es la promesa dada a nosotros, ya ha sido efectuada. Así que por encima de todo, tal vez nuestra circunstancia nos afecte, pero hay una promesa eterna, hay una dádiva que nos ha sido dada y es nuestro Señor Jesucristo. La guerra, mis hermanos, se presenta como una amenaza a la promesa de Dios. No obstante, no es la única. También encontramos otra, la cual veremos en nuestro segundo encabezado. La promesa de Dios ante el peligro de la cautividad. Versículos 3 al 16 encontramos ese encabezado. Si hay algo, mis hermanos, que tienen las guerras, es que siempre traen terribles y nefastas consecuencias. Hemos escuchado a lo largo de la historia humana cantidades de guerras donde llevan cautivas a las personas como parte de la naturaleza de la guerra. Si es natural la gente ver que en las guerras algo que suceda con esa misma naturalidad sea tomar a personas bajo personas cautivas, personas bajo la subyugación de este pueblo que está venciendo o de este ejército que está venciendo. Nosotros vemos que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial llevaron muchos judíos a estos campos de concentración y fueron, entre comillas, llamados prisioneros de guerra, pero realmente no eran prisioneros de guerra, sino que realmente eran personas con las cuales estaban experimentando terribles cosas. Pero nosotros en nuestro contexto natural o con nuestro contexto nacional más bien, tenemos conocimiento de eso, como la guerra que hemos tenido contra estas disidencias, contra estos grupos al margen de la ley, han traído que muchas personas, miles de personas hayan sido privadas de su libertad, algunas secuestradas y otras llevadas cautivas como parte de la naturaleza de la guerra. Pero nosotros no deberíamos, mis hermanos, ver como algo natural el que una persona libre sea privada de su libertad. Nosotros deberíamos, por el contrario, ver esto como algo que es un atentado contra la dignidad misma de las personas. Pero es posible que de tanto oírlo, nuestros oídos se vuelvan insensibles y ver esto como algo natural. El Señor quiere obrar para que eso no suceda con nosotros. En el caso de Lot, el sobrino de Abraham, el asunto es mucho más que él ser un prisionero de guerra. Realmente él fue llevado como parte del botín. Él no fue llevado simplemente como alguien, ahí estaba, vamos, no lo matemos, llevémoslo. No, él era parte del botín en el sentido que él con sus posesiones se encargarían ahora de servir a esta nación que ha sido la vencedora. Así que la situación de Lot es totalmente difícil. Es llevado por una nación poderosa. No aparece ningún otro rey que haya podido darle frente a este rey. Pero mis hermanos, esto llegó a oídos de su tío Abraham. Versículo 13 nos dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Mis hermanos, este es un hombre que tenía a su disposición varias personas y que le servían de esta manera. Pero ahora nosotros estamos recordando que Abraham estaba en su pequeño mundo, en su pequeño lugar, estaba allí en el encinar de Manre con sus pastores, con sus hombres fuertes y entrenados, estaba con su esposa, estaba con sus siervos, con sus animales, con sus bestias. Él estaba en su mundo. Ese era su mundo. Pero ahora de repente su mundo se va a ampliar por una circunstancia en particular. Le cuentan que su sobrino ha sido llevado cautivo. Ahora este hombre, junto con estos vecinos de él, que eran parte de sus aliados, van a salir a enfrentar a estos reyes que han tomado y han llevado cautivos a estas personas. Ante este lamentable suceso, Abraham sale en rescate por su sobrino Lot. Él es sensible a la necesidad de ver a un pariente suyo siendo llevado como cautivo por estos reyes paganos malvados. Mis hermanos, si yo te pregunto, ¿tienes tú esa misma sensibilidad? Si tú ves a un familiar tuyo siendo llevado cautivo,
tienes la misma sensibilidad de correr a ellos y hacer todo lo posible para que ellos sean libertados de sus prisiones, de sus cadenas? Aquí nosotros encontramos un hombre que estuvo dispuesto a hacer lo que fue necesario. Primero, tenía unos siervos entrenados en casa, o sea que Abraham era un hombre poderoso que ya tenía una cuadrilla bastante grande, 318 hombres nacidos de su casa, es decir, leales, fieles a él, pero también hombres que estaban entrenados para la batalla. Y con estos hombres, junto con sus aliados y los hombres de sus aliados, salió a enfrentar a este ejército enemigo que había llevado cautivo al suyo. Mis hermanos, ¿será acaso que nuestros familiares no están también formando parte de la cautividad del enemigo? ¿No podíamos nosotros tener en cuenta el ejemplo de Abraham y mirar qué pudiéramos hacer para poder predicarle para que sean o dejen de estar cautivos? Mis hermanos, algo que se nos puede pasar de vista es que este Abraham hizo un recorrido enorme para ir a rescatar a su sobrino. Se nos dice que esta gente estaba en Dan y quedaba más de 200 kilómetros de distancia de donde se encontraba Abraham en el encinar de Mamre. Así que Abraham hizo todo ese recorrido para ir a rescatar a su sobrino. Él hizo algo, realmente la disposición de él fue hasta hacer lo que tenía que hacer necesario. Él se desprendió de su familia, dejó a su esposa, él dejó de lado todas sus demás posesiones y se fue con su pequeño ejército para ir en esta larga distancia a rescatar a su sobrino Lot. Dejó todo esto, involucró a más de 300 personas, más los otros aliados, para rescatar en un sentido específico a uno solo, y a los que estaban con él sí, pero él iba a rescatar a su sobrino Lot. Así que, mis hermanos, nosotros vemos aquí la disposición de esta persona para hacer eso. Lo siguiente que se nos muestra en el texto, mis hermanos, es la estrategia militar que Abraham planifica y ejecuta. Versículos 15 al 16 nos dicen que por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y la demás gente. Mis hermanos, no se nos da los detalles específicos, pero se nos dice que de noche y allí se nos dice que organizando las fuerzas terminan derrotando a estos 4 reyes. Un hombre, un encinar, un hombre por allá en el encinar de Manre, que era no otra cosa sino un nómada, que era no otra cosa sino un pastor o luego se convirtió como una especie de terrateniente o algo así, alguien que tenía una posesión. Ese hombre termina siendo usado por el Señor para derrotar a estos reyes paganos. Tanto fue el valor y determinación que tuvo Abraham que los lleva a perseguirlos mucho más allá que el lugar donde los había encontrado. Es decir, que él no solamente se trasladó hasta Dan para encontrarlos, sino que lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco, es decir, unos tantos kilómetros más adelante. Además de lo que ya había caminado hasta ese lugar, cuando los encuentra, él se dispuso a perseguirlos muchos kilómetros más adelante para vencerlos plenamente. La disposición a dar más por el rescate. ¿Harías tú, haría yo lo mismo por ir a rescatar a alguien que se encuentra en la cautividad? Allí Abraham, mis hermanos, rescata a su sobrino y demás personas, no solamente a los que son personas o a los siervos de Lot, sino a todos los demás que habían sido llevados cautivos, mis hermanos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es el peligro aquí? ¿Cuál es el peligro aquí? Bueno, mis hermanos, el peligro tiene doble connotación, aunque la segunda la veremos en el siguiente encabezado. El peligro aquí, mis hermanos, es que Abraham se fue a libertar a alguien, pero el peligro es que él también hubiese podido ser traído cautivo. Él no tenía, en el texto no nos menciona que él hubiese ido con la finalidad o con la venia del Señor para que llevara a cabo esto. No se nos dice aquí en el texto que él la vida no iba a perderla. Pero en una guerra, mis hermanos, o mueres o puedes ser llevado cautivo si te encuentran con vida los enemigos. Así que este era el peligro aquí. El peligro yacía en que en esta cautividad Abraham también pudiera haber sido llevado cautivo, pero en medio de eso el Señor le sostuvo y le dio la victoria. Y mis hermanos, no pensemos que la victoria en sí misma es el objetivo de este texto. Por eso vamos a ver que también representa un peligro. La victoria no es el objetivo. El objetivo aquí es que el Señor está prevaleciendo la promesa que le hizo a Abraham. De él hará una nación grande. Y el Señor está cumpliendo esto porque él tiene un plan de redención y está usando y usará a Abraham
con esta finalidad. Así que no podemos olvidar que el propósito aquí no es la victoria de Abraham y verse como el vencedor, sino que realmente el propósito aquí es ver cómo el Señor sigue cumpliendo su promesa a pesar del peligro de la guerra, pero también a pesar del peligro de la cautividad. Mis hermanos, ni algo tan humillante, opresor y condenable como la cautividad podría evitar el cumplimiento de la promesa del Señor. El Señor obra según el designio de su voluntad y de acuerdo a su plan eterno de redención. Él ha dispuesto a salvar a los suyos. Hay una sola historia humana que cuenta con millones de vidas interactuando entre sí. Todas tienen un elemento en común: el plan redentor del Señor para la humanidad. Hace un instante te hablaba de un tapiz. Ahora imagínate una orquesta sinfónica, ¿sí? Una orquesta sinfónica. Al frente hay un director que a cada uno le ha dado un papel para que cada uno de estos ejecute una melodía, una parte de la melodía. Y dentro de esa hermosa orquesta que está sonando, hay simplemente uno que en un momento determinado tomará su clarinete y dirá, y ya. Y no fue más nada sino esa sonada. Y otro por allá luego sonará al final un y ya. Esa será todo lo que él hará dentro de la orquesta que este director está sonando. Nuestro Dios, mis hermanos, en la orquesta sinfónica, en su plan de redención, hay muchas personas que están participando toda la historia humana, pero él, de acuerdo a lo que está haciendo en su elaborado plan, es una hermosa melodía de redención la que está sonando. Y así es como podemos ver. No son cada músico individual que es el importante. Lo importante es la melodía que está sonando, la que está llevando a cabo este director, que es nuestro Señor. En esta ilustración, que como toda ilustración, ha de quedarse corta al momento de aplicarla. Mis hermanos, aun cuando pudieras verse como peligroso esta cautividad, el Señor obró usando a Abraham para que llevara a cabo la liberación de estos cautivos, igual que lo haría más adelante un descendiente de Abraham, aquel que fue prometido, aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra, nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Abraham, mis hermanos, estuvo dispuesto a dejar su lugar de comodidad en el encinar de Manre y fue en búsqueda de su pariente que estaba cautivo. Cristo, mis hermanos, dejó su morada celestial, su gloria, para venir a rescatar incluso a una oveja que estuviera perdida. Ninguno de los redimidos, ninguno de los elegidos será perdido, mis hermanos, sino que el Señor les salvará. Ninguno se perderá. Los que son de él, mis hermanos, serán salvos. Abraham, mis hermanos, estuvo dispuesto a recorrer esa larga distancia con el fin de buscar a su pariente cautivo. Jesús recorrió una distancia sin precedente e hizo algo humanamente imposible para rescatar a los suyos, mis hermanos. La distancia que Cristo recorrió no solamente la distancia del cielo a la tierra, es la distancia desde la eternidad al mundo temporal. Es el hecho de él encarnarse sin necesidad de todo el proceso biológico que se necesita para eso. Fue el milagro de la encarnación. Lo que Cristo hizo fue recorrer algo que en nuestra mente humana es superior a más de 200 kilómetros para salvar a alguien. Y eso lo hizo nuestro Señor. Abraham, mis hermanos, no solo se dispuso a llegar al lugar del cautiverio, sino que fue más allá. Persiguió a los malvados para garantizar la liberación de los cautivos y la victoria sobre los malvados. Del mismo modo y de una manera infinita, eternamente superior, nuestro Señor no solamente se encarnó y acortó esa distancia para acercarnos a Él, sino que Él, estando entre nosotros, llegó hasta el final de sus días, aun cuando estuvo dispuesto y oró: Señor, que no se haga, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo no quisiera pasar por esto. Aún el Señor estuvo dispuesto a ir hasta lo último para garantizar nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte, mis hermanos. La victoria de Cristo es contundente. La victoria de Cristo para libertar al cautivo es absoluta, y en él es que nosotros encontramos la salvación, la promesa cumplida de redención. Ni la guerra ni la cautividad, mis hermanos, representan peligro real para la promesa divina. Al menos desde la óptica del Señor. Desde la óptica humana, claro que sí, una guerra y una subyugación de estas representa un peligro, pero desde la óptica humana no. Pero aún nos resta, mis hermanos, por ver este último peligro, y es el que tenemos a continuación. La promesa de Dios
perdón, ante el peligro de la victoria. La promesa de Dios ante el peligro de la victoria. Aunque parezca algo increíble, la victoria pudiera representar un peligro, porque esta nos puede llevar a pensar que ha sido nuestra propia fuerza la que lo ha logrado. O pensar, mis hermanos, que en la victoria está en sí misma el objetivo de nuestras propias vidas. La realidad que hemos visto, mis hermanos, en el corazón del hombre es su deseo de alcanzar fama y buen nombre. Hasta ahora lo que hemos visto en muchas ocasiones en Génesis es los hombres intentando alcanzar fama y buen nombre. Y aquí a Abraham se le presenta esa oportunidad. Ha sido el vencedor de unos reyes que habían vencido la tierra que el Señor le ha prometido. Dios le ha prometido esa tierra. Unos reyes vienen y la toman. Es nuestra, la reclaman. Ahora Abraham viene y destruye, acaba a estos reyes, los vence y ahora él vuelve a esa tierra. Lo más lógico que pudiéramos esperar es que a él le digan, toma, es tuya la tierra, o que él la reclame por el medio que fuera necesario. Pero la promesa dada a Abraham, mis hermanos, incluye una sujeción al Señor. Incluye incluso que el nombre que él pueda recibir, que pueda ser renombrado, viene bajo la determinación de Dios y no bajo su propio mérito. Se suele ver la victoria, mis hermanos, como algo que muestra cuán grandioso o valioso es alguien. Por ejemplo, en un tema deportivo pudieran decir a alguien, ese arquero gana partido, ese arquero es clave. En otro término, una persona puede ver un abogado y decir, ese abogado gana casos, ese hay que contratarlo. Si en cualquiera sea nuestro asunto, siempre logramos ver que una persona es la que puede lograr todas las hazañas que necesitamos. Por ejemplo, tengo una palanca ya en esa empresa. Ah, bueno, dale, yo hablo con él para que te meta ahí a trabajar o para que haga X cosas. Siempre vemos que parece ser que las personas tienen la última palabra en nuestros asuntos. Yo tengo un médico que conozco allá en esa clínica, él me va a atender y él me va a cuidar. No, mis hermanos, no. Quien sostiene y quien garantiza la victoria no son los hombres, es el Señor. Se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria viene de nuestro Señor. Este es el peligro, mis hermanos, que encontramos en la victoria, ya que nos hace pensar que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos de ninguna ayuda externa para poder llevar a cabo nuestros planes, ni siquiera de Dios. Aquí Abraham, mis hermanos, va a aparecer como vencedor y alguien que obtiene una tremenda victoria ante unos reyes malvados y que aún incluso tiene posesiones que trae consigo tras vencer. Versículos 17 y 18 nos dice, al su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Mis hermanos, al derrotar a estos reyes, llegan al encuentro de Abraham dos reyes. Y esto no es algo para pasar por alto. Los reyes tienen una gran influencia sobre las masas. Al fin y al cabo han sido los que están gobernándoles. Así que a la presencia, al encuentro después de su victoria, le aparecen estos dos reyes. Por un lado, uno, ya lo habíamos escuchado, que es el rey de Sodoma, pero por el otro lado aparece un rey que no se nos había mencionado nada de él, que es el rey Melquisedec. De repente hay 9 reyes que nos han sido mencionados, hay 2 alianzas, pero este rey no aparece por ningún lado y luego de repente en la historia aparece. Y este rey que aparece aquí, mis hermanos, tiene una connotación muy particular. Primero, que se nos dice que es el rey de Salem. Eso significa rey de paz, la palabra Salem, pero ese Salem es un nombre previo que se le había dado a la ciudad de Jerusalén, donde posteriormente sería la ciudad clave dentro de la tierra que el Señor le daría a los suyos. Este rey era el que gobernaba en ese lugar y este rey sale a recibir a Abraham tras su victoria, lo recibe con pan y vino. Y alguno podrá de pronto imaginarse allí, este pan y vino tiene algo que ver con la cena, mis hermanos, hasta allá no puede llegar nuestra espiritualización del texto, no podemos llegar a estas conclusiones tan aceleradas. No obstante, lo que sí nos encontramos que nos dice el texto es que este rey es diferente a los otros porque es un rey que es sacerdote al mismo tiempo. Este rey sacerdote, mis hermanos, recibe a Abraham y lo va a recibir con unas palabras que bendicen a Abraham por su victoria, pero realmente están bendiciendo a nuestro Dios eterno. Lo curioso es que este sacerdote, ante esta victoria que él dice que es dada por el Señor, él no
Él no hace lo siguiente que vemos normalmente en otros sucesos, que toman un holocausto, sacrifican un animal y le elevan esto al Señor por la victoria que han obtenido. No, esto no ocurre en nuestro pasaje. Lo que ocurre es que este hombre recibe a Abraham con pan y vino, pero lo que sí hace es dar una declaración ante el Señor de lo que él ha hecho. Nos dice la palabra del Señor: bendito sea Abraham. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Mis hermanos, esta proclama de bendición a quien glorifica realmente es a nuestro Dios. Bendice a Abraham, pero está diciendo que bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Así que la razón por la que Abraham es bendecido es porque él es del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y que bendito sea el Señor porque es quien ha entregado a estos enemigos en las manos de Abraham. Así que la gloria y la bendición en mayor relevancia es dada a nuestro Dios por este rey sacerdote llamado Melquisedec. Abraham le entrega a este hombre, reconociendo su sacerdocio, el diezmo, Melquisedec. Mucho antes de que el diezmo fuera instaurado en la ley, este hombre está dándole a este sacerdote la 10ª parte de todo lo que ha sido el botín obtenido en la guerra. Mis hermanos, este Melquisedec tiene una razón importante en toda la historia del plan de redención. Este Melquisedec aparece como un rey que no había aparecido en toda la historia y que se aparece, que no se nos dice de dónde viene, que no se nos dice su genealogía, que no se nos habla de cuáles son sus padres, sus antecesores, no se nos dice nada. Se nos ubica como un rey que pertenece a un reino, que pertenece a un lugar en particular. Mis hermanos, nosotros vemos que los demás reyes, de una u otra manera, se nos ha mencionado de dónde vienen, pero este rey no aparece con eso, y tampoco se nos dice quién realmente lo ha llamado a este sacerdocio santo a nuestro Dios. Este rey aparece, este sacerdote aparece sin ningún linaje y aparece en medio de la historia. Y nosotros no sabríamos más datos de esto y solamente se quedaría como preguntas hasta que posteriormente se nos habla de él en el Salmo 110 y en Hebreos capítulo 7. Se nos dice en el Salmo 110, hablando David acerca de un rey: le digo mi señor a mi señor, le digo el rey a otro rey, que él será rey para siempre, pero también un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que al igual que este Melquisedec, que es un rey, que es sacerdote y que su linaje no tiene ni antecesor ni predecesor, sino que nos dice que es un hombre que aparece de repente, se nos dice que a donde nos está apuntando es a nuestro Cristo. Este es un paréntesis que quiero hacer por la importancia y relevancia que tiene este personaje. Y permítame tomar solamente un minuto para explicarlo. Mis hermanos, aparece este personaje de la nada, este sacerdote aquí, y que no nos muestra de dónde viene, no nos dice en qué momento el Señor lo llamó para esto, no nos dice de qué línea es, y luego el autor de la carta a los hebreos nos va a decir que Cristo, quien sí nos dice que viene de la línea de Judá, recuerden, de la línea de Judá se nos dice que vendría el rey, y que ese rey sería eterno. Ahí está David, de la línea de Judá vendría el rey eterno. Cristo es de la línea de Judá, del linaje de David, del linaje de Judá. Pero Cristo tenía que ser, el Mesías debía ser un sacerdote para que su sacrificio fuera considerado como un sacrificio dado por el Señor, porque era de un sacerdote ordenado por él. Pero tenemos un problema porque Cristo viene de la línea de la tribu de Judá y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Jesús no puede ser de las dos tribus. Así que aquí abre un problema. Es por eso que en Hebreos se nos dice que así como Melquisedec fue un sacerdote de Dios antes de que David lo hiciera, y que este Melquisedec bendijo a Abraham, y que en los lomos que estaba bendiciendo a Abraham bendecería a toda su descendencia, es decir, incluso a Leví. Así que lo que está diciendo el autor de Hebreos es que este Melquisedec es un sacerdote y que Cristo es sacerdote según ese orden de Melquisedec, sin antecesor, sin predecesor. Así que mis hermanos, algunos tienden a pensar que este Melquisedec es un Cristo preencarnado, es decir, un Cristo antes de su encarnación en el vientre de María. Algunos otros dicen que es la figura de un Cristo, una tipología de Cristo. Cualquiera sea la razón, lo que nosotros estamos viendo acá es que este personaje es significativo para poder ver cómo el sacrificio de Cristo fue aceptable, porque él, mis hermanos, él es ese sacerdote que ha dado el sumo sacrificio, que es el mismo para la redención de nuestros pecados. Ese es el paréntesis que quería hacer en cuanto a Melquisedec. Volviendo a nuestra historia, mis hermanos, volviendo a nuestra historia, la aparición sorpresiva de este rey sacerdote es necesaria para la continuidad de la promesa. Piénsalo por un instante.
Tú estás allí en medio de la nada y te aparece al encuentro unos reyes, y uno de estos reyes, bueno, te dice que es sacerdote del Señor, da una proclama de bendición al Señor y ya, quedó allí en la vida de Abraham, mis hermanos. Pero el Señor nos está diciendo más adelante que este personaje tenía una cierta importancia, y a veces nosotros no nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene que ver con el plan de redención del Señor, aunque no parezca, como también sucede aquí con este personaje en cuestión. Abraham se encuentra con Melquisedec, mis hermanos, pero también con el rey de Sodoma. Y voy a acelerar en esta última parte. Versículos 21 al 24 nos dicen: el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Mis hermanos, la diferencia aquí de las ofertas es contundente. El otro rey lo que ofrece es pan y vino y una bendición a nuestro Dios. Este rey lo que le dice es, quédate con estas posesiones, dame a mí las personas. Pero Abraham sabe que hay una oferta detrás de eso, donde se pueda decir, yo enriquecí a Abraham. Abraham pudo haberse tentado a tomar estas cosas, mis hermanos, por posesión y también porque él había obtenido la victoria. Si tú lo piensas por un momento, mi hermano, mi hermana, aquí de cierta manera se estaba cumpliendo desde el plano humano la promesa del Señor. Darle una tierra, él había vencido a los reyes que habían conquistado la tierra que Dios le había prometido. Hacer un nombre después de vencer a un rey. ¿Qué nombre tú quieres que sea más famoso? Un pariente que dependiera, bueno, le había rescatado al que era su pariente. Él podía decirle, tú me vas a seguir, tú vas a seguir mi descendencia, bajo ti va a ser mi descendencia. Todas las demás cosas que pudiera haber en lo humano, él pudiera decir, este es mi momento, esto es lo mío. Pero no, mis hermanos, él ha prometido y ha jurado que no tomará nada, absolutamente nada. Dice, ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no se diga, yo enriquecí a Abraham. Es decir, lo que yo lo tuve porque este rey me lo dio, me lo cedió. No, lo que Abraham entiende es que él tiene que confiar en que la promesa es lo que el Señor determine, y en el momento que Dios determine que ésta se efectúe, mis hermanos. ¿De qué sirve una promesa? ¿De qué sirve algo material si Dios no está allí? ¿De qué nos sirve tener todos los reinos de este mundo si nuestro Dios no es el Señor? Si Él no es el que está encima de esas cosas, o Él no es el que está, nosotros al que le estamos dando la gloria. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos serviría? Mis hermanos, de esa forma es que la promesa divina pudo ser amenazada por la victoria. Si Abraham hubiese querido usurpar el lugar de Dios en el cumplimiento de la promesa, si éste de manera anticipada se adelantaba a querer recibir lo que pedían, lo que podía entender que le pertenecía. Él entendió que era Dios quien había de cumplir la promesa de bendecirlo y de hacer de él una gran nación. En resumidas palabras, Abraham le dio la gloria a Dios en el presente, y en un futuro él quería que esa gloria siguiera siendo para el Señor también. Abraham pudo haberse visto enceguecido por la victoria, pero esto no fue así, mis hermanos. Esto no fue lo que ocurrió. Y es que por más grandiosa que pueda lucir una victoria, mis hermanos, no sería incluso esa victoria impedimento para la promesa de Dios, para que la promesa de Dios se lleve a cabo. No habrá nada que pueda estorbar la promesa del Señor. Y que recordemos que hemos dicho que esta promesa del Señor es el plan de redención, o del Señor tomar un pueblo para sí. No debemos pensar que nosotros somos los victoriosos, olvidando que es la promesa la que nos hace victoriosos. Nosotros solemos lidiar con una tentación, y es la de colocar la fe en la fe, en lugar de tener fe en nuestro Dios. Normalmente asumimos que cuando hablamos de victoria, lo que estamos pensando es cómo yo salgo vencedor de este problema, olvidando que nuestra victoria ya ha sido efectuada. Cristo en la cruz venció. En la primera carta del apóstol del apóstol Juan, se nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra victoria, mis hermanos, la fe puesta en Cristo Jesús. Él fue el que venció, y lo único que yo tengo que hacer es creer en Él, en que Él es esa victoria. Como podemos ver, mis hermanos, la victoria no está en que seamos nosotros los que luchamos por alcanzar la promesa,
sino que la promesa está en la fe puesta en el Señor, que es quien nos da la victoria de vencer al mundo, de ser victoriosos. Mis hermanos, esta promesa que Dios le dio a Abraham, que estuvo en peligro de la guerra, en peligro de la cautividad y en peligro de la victoria, llegaría a cumplirse en Abraham, pero también en nosotros, en Cristo. Cristo, mis hermanos, y solo Cristo es el cumplimiento de la promesa. Él es nuestra tierra prometida. Él es nuestra bendición. Él es quien nos ha dado un nombre, hijos de Dios. Él y solo es quien puede cambiar nuestras vidas. Así que yo ruego tu atención, mis hermanos, en estos momentos finales. Quisiera que pudieras atender a lo que a continuación va a ser la parte final de nuestro sermón. Y cómo pudiera el Señor usarla para que pudiéramos nosotros considerar a través de nuestras vidas la obra gloriosa de redención que Él está haciendo. Si aquí hay alguien que no conoce al Señor, si aquí hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo, que no sea un creyente, amigo, tú que has escuchado de la promesa de Dios, que esta pudiera haberse visto en peligro, realmente esa se ve en peligro desde la perspectiva nuestra, pero desde la perspectiva divina nunca lo estuvo, nunca lo ha estado y nunca lo estará. La realidad, mis hermanos, o la realidad, amigo mío, es que la vida que tú has tenido y todas las circunstancias que has vivido pueden ser usadas para el Señor, para darte esa promesa hoy, para redimirte hoy. Todos los caminos que tú has vivido en tu vida, todas las circunstancias, todas las afectaciones, todo puede verse hoy para este tiempo, para que tú puedas rendir tu vida ante el Señor. Al fin y al cabo, esa es la promesa que Él ha dado, de que Cristo se ha alumbrado en los corazones de los suyos. Y quiere el Señor obrar en tu corazón para que tú puedas creer en el Señor. Así sea, las circunstancias pequeñas y grandes de Abraham mostraron que la promesa de Dios estaba por encima de todos. Es lo que podríamos considerar como la supremacía de la promesa. Está por encima de todas estas circunstancias. Y así como lo hizo con Abraham, el Señor puede emplear estos momentos difíciles para que tú puedas levantar tu mirada al cielo y reconocer que hay un Dios soberano. Y también que es poderoso para salvar. Y también que tú necesitas arrepentirte de tu vida de pecado y que creas en el Señor Jesús. Amigo, pon tu mirada en Jesús. En medio de tus circunstancias, en tus circunstancias pequeñas, en tu pequeño mundo y en tu mundo macro, por encima de eso hay un Dios que está obrando en la redención de los hombres. Cree en ese Señor, arrepiente de tus pecados y cree en Él, que es poderoso para salvar. Él es poderoso para salvar. Pero tú, mi querido hermano, tú has visto también cómo tu vida, tu pequeño mundo, forma parte de este gigantesco plan donde Dios está obrando soberanamente su promesa. Muchas veces nuestros pequeños mundos nos hacen olvidar esto. Él está obrando su promesa de redención. Tus circunstancias forman parte de este plan. Por más duras que parezcan estas circunstancias, están dentro del plan soberano de nuestro Dios. Pídele al Señor que te ayude a no ignorar esto. Ruégale allí al Señor. El Señor que te ayude a que cada circunstancia de tu vida puedas recordar que Él es ese Rey soberano y que en su plan transciende todas las esferas de la vida. Pídele también que te ayude a ver mucho más allá de tu aquí y de tu ahora y que te ayude a poner la mirada en que algún día serás redimido junto con el pueblo del Señor. Mis hermanos, esta es la promesa que encierra el hecho de que Cristo sea nuestro Señor. Así que no lo olvides. Todo lo que Dios está obrando en tu vida, en tu familia, en tu cuadra, y voy a mostrar cómo se van ensanchando nuestros pequeños mundos, lo que Dios está obrando en tu vida, en tu familia, en tu cuadra, en tu comunidad, en tu localidad, en tu ciudad, en tu departamento, en tu país, en tu continente, en tu mundo. Todo lo que Dios está obrando en este plan, en tu historia, mientras tú tengas vida, mis hermanos, forma parte del plan soberano de Dios de cumplir la promesa de redención a los suyos. No olvidemos esto, y no lo digo de manera orgullosa, esto no es orgullo. La promesa de redención que Dios está llevando a cabo tiene como finalidad salvar a los suyos. Y ese plan de redención seguirá sucediendo, seguirá ocurriendo hasta el día que el último de los redimidos, el último haya sido alcanzado y nuestro Señor vuelva. Gloria sea a nuestro Dios que sigue obrando su plan de redención en medio nuestro, aun cuando muchas veces
no logramos darnos cuenta. Oremos, mis hermanos. Bendito y buen Dios, te rogamos, oh Señor, ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti. Señor, tu promesa de salvar, tu promesa de hacer un pueblo grande y numeroso, Señor, como las estrellas en el cielo, como la arena del mar, de hacer un pueblo, Señor, donde se hagan, de traer una simiente en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, Señor. Todo eso lo vemos cumplido en Cristo y en aquellos que han creído en Él, bendito Dios, nosotros, tu iglesia. Señor, aún en medio de nuestras circunstancias personales, laborales, familiares, emocionales, mentales, de salud, Señor, cualquiera sean nuestras circunstancias, por encima de eso estás tú y tu plan de redención para los tuyos. Algún día, Señor, cesarán nuestras vidas aquí, Señor, y ahora para nosotros continuar en una vida eterna contigo, donde ninguna de estas cosas que nos ofuscaban y que nos causaban, Señor, temor y angustia, tendrán lugar. Señor, tú estás obrando tu perfecto plan y cada circunstancia de esta debería llevarnos a poner nuestra mirada y atención a ti, Señor. Aún una pandemia como la que estamos viviendo, aún una circunstancia que no podemos entender del todo, Señor, aún momentos como estos, aún una guerra, aún la cautividad, aún incluso una victoria que nos pudiera hacer cegarnos de no verte a ti, Señor. Aún eso, oh Dios, aún eso, tú puedes usarlo para que nosotros lo quitemos de lado y pongamos nuestra mirada y atención a ti. Señor, sea lo que sea que represente la circunstancia a cada persona, Señor, que me ha escuchado y que escuchará, Señor, este mensaje, yo te ruego, Dios, que tú nos hagas ver a ti. Y aquellos, Señor, no creyentes que escuchen, ruego, Señor, que tengas misericordia de ellos y les hagas ver, Señor, que por encima de esta circunstancia, tú les estás ofreciendo tu salvación, oh Dios. Que es posible, Señor, que su circunstancia permanezca por un cierto tiempo, pero aún, Señor, ellos podrán descansar y saber, Señor, que tú eres poderoso para salvar y que aún si su circunstancia nunca cambiara en vida, Señor, seremos tuyos por siempre y eso no lo cambia ninguna circunstancia. No hay peligro, Señor, alguno para la promesa de redención que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén y amén.